Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este encuentro, nuestro primer encuentro 2025. Bienvenidos a las conferencias virtuales organizadas por el equipo de actividades de extensión de CAF Perú, con el propósito de compartir herramientas y conocimientos que contribuyan al desarrollo integral de las personas y la expansión de la conciencia. El tema central de este año es espiritualidad, un nuevo paradigma. Comenzamos con nuestro primer módulo, conociéndome a mí mismo y expando o manifiesto mi mejor versión. Recordemos que desde este mismo momento nos reuniremos todos los jueves a las 7:30 hora Perú. Nuestra metodología integra exposiciones, ejercicios prácticos, diálogos, meditación y reflexiones grupales, brindando así una experiencia de aprendizaje profundo y enriquecedora. Promovemos un espacio de respeto, apoyo mutuo y apertura, desde donde cada participante pueda compartir libremente sus experiencias y perspectiva. Empezamos con el entusiasmo para recorrer juntos este camino de crecimiento y transformación. Sean todos bienvenidos a este nuevo y primer encuentro 2025. ¿Quiénes somos? Permítanme compartir por un momento la pantalla. Muy bien. ¿Quiénes somos? CAF es una comunidad espiritual global comprometida en brindar herramientas que fomenten el desarrollo integral de cada persona y su relación con el entorno y el mundo. Seguimos un camino de libertad interior y autotransformación abierto a todos y buscando que cada uno explore y realice su potencial a su propio ritmo, según su voluntad y sus características. Bienvenido y gracias por ser parte de CAF. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado en esta primera parte desarrollará el tema ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas que fundamentalmente se ha hecho la humanidad desde hace milenios en la búsqueda de su propia identidad y el propósito de vida. En esta presentación, más que responder a esta pregunta, nuestro invitado entregará información sobre nuestros procesos cognitivos y nuestra relación con el universo. También mencionará algunas técnicas ya comprobadas que permitan que cada uno pueda encontrar esas respuestas por sí mismos. Voy a hacer la presentación formal de nuestro invitado del día de hoy. Para el desarrollo de nuestra conferencia contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo Humberto Roberts Becerra, ingeniero civil electrónico de profesión, y cuenta con un diplomado en gestión empresarial, Master Coach Internacional con PNL, Coaching Cuántico. Actualmente se desempeña como consultor especializado en gestión del conocimiento, de bibliotecas y centros de documentación y realiza sesiones de coaching con programación neurolingüística, experto en técnicas de meditación desde hace muchísimos años. Él es miembro de CAF. Su experiencia y conocimientos nos guiarán en esta jornada de aprendizaje y reflexión. Bienvenido, Humberto. Es un gusto que estés con nosotros. Te cedo el pase. Adelante, bienvenido. Perfecto, gracias. Bueno, tal como mencionaban en la presentación, esta conferencia trata sobre una de las preguntas que el hombre se ha hecho desde hace milenios, que es ¿quién soy? Y en realidad son tres preguntas las que el hombre se ha hecho
a lo largo de la historia y todavía se la sigue haciendo porque no hay una respuesta que pudiéramos decir es global, es general. Esta pregunta soy quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, en esta presentación, más que dar tratar de llegar a una respuesta, esto es explorar un poco toda la información que hay existente sobre el tema y después ver varios mecanismos para que cada uno empiece a ver encontrar la respuesta en sí mismo. Así que si podemos cambiar la lámina, por favor. Ya. El, el punto de partida para tener alguna noción de quién soy es poder saber desde dónde estoy mirándome a mí mismo. Que la única manera de saber quién soy es mirarme a mí mismo. Y todos nosotros tenemos una imagen ya de nosotros mismos. Tenemos una imagen física de lo que vemos cuando estamos frente a un espejo. Tenemos la imagen de lo que percibimos de los demás, amigos, familiares, colegas, incluso personas que nos ven una sola vez. Y tenemos una cierta percepción de lo que nosotros estamos viendo en el entorno. Entonces, todos esos elementos juntos nos dan una cierta idea de quiénes somos. Pero realmente esa idea, si se empieza a profundizar en este tema, está muy lejos de la realidad de lo que somos. La segunda, la otra lámina, por favor. Aquí hay un gráfico un dibujo que ya circula libremente por internet y que refleja un poco la, lo que hay en nuestra mente consciente y en lo que hay en nuestra mente inconsciente o subconsciente. Y resulta que ya las últimas mediciones que han hecho, los últimos estudios que han hecho en personas a las cuales le ponen estos cascos llenos de electrodos para medir la actividad cerebral y acorde a los estímulos que se le van poniendo, qué zonas van activándose. Resulta que la mente consciente es menos del 1% del total de nuestra capacidad mental. El otro 99% está en el subconsciente. Incluso hay unas divisiones que esto lo dividen en tres áreas. Una parte consciente, una parte inconsciente y una parte subconsciente. Entonces, si nosotros miramos, eh, la realidad que estamos percibiendo nosotros es fundamentalmente a través de nuestra mente consciente. O sea, estamos trabajando con el 1% de nuestra capacidad mental total. Entonces, ya ahí uno empieza a decir, entonces, el otro 99% no conozco. Y sin embargo está dentro de mí. O sea, de ahí yo ya tengo un primer atisbo de que no sé quién soy. Porque mucho de lo que está en nuestro subconsciente no lo manejamos. Y más aún, nosotros también creemos saber cómo somos o quiénes somos por las emociones y sentimientos que nos van aflorando en determinados momentos. Pero esas emociones, esos sentimientos suelen salir del subconsciente y muchas veces sin control. Entonces, aquí viene otro tema de análisis. ¿Cómo llegaron esas imágenes y cómo llegan esos estímulos que desencadenan esas emociones y esos sentimientos? Y resulta que ahí empezamos a toparnos con otro tema que es bastante complejo, que una gran parte de eso no es nuestro. Se nos pegó en el camino. Desde que nacimos, se fue juntando esa información, fue pasando al subconsciente y después, claro, ha estado tanto tiempo con nosotros que suponemos que eso soy yo. No, esos sentimientos soy yo. No, es que yo soy así. Y resulta que ya hay muchas técnicas que permiten ir analizando y uno se da cuenta que mucho de eso viene de nuestra primera infancia y empezamos a reconocer que muchos conceptos con los cuales ahora decimos soy yo corresponden a lo que pensaban y decían nuestros padres, lo que decían en el entorno donde crecimos.
lo que decían en la prensa, todo, y haciendo ya un trabajo más a fondo, incluso algunos son de lo que se conoce como el clan, de la comunidad, del lugar geográfico donde vivíamos. Y eso empieza a echar por tierra ya el conocimiento que nosotros teníamos de nosotros mismos, porque si no, pues, si esto en realidad no es mío, yo empiezo a meditar y digo, no, esto en realidad es lo que decía mi papá, es lo que decía mi mamá. Y eso está metido en nosotros. Ahora ya hay muchas técnicas concretas para ir justamente modificando esos sentimientos, esas emociones, para ir dejando lo que es nuestro genuino. Y sin embargo, hay algunos que nos resistimos a dejarlo. O sea, ya llevamos tanto tiempo con eso que lo consideramos parte nuestra. Pero también son los límites que nos permiten seguir creciendo y llegar a lo que realmente somos nosotros mismos. La próxima lámina, por favor. Aquí hay un poquito más de información, que son estudios científicos ya corroborados. Y, y es para ver también cuánto pesa la mente consciente y cuánto pesa la mente subconsciente. Por ejemplo, veamos en la parte visual. La mente consciente capta entre 60 y 100 estímulos visuales por segundo. Y en la mente subconsciente capta 10 millones de estímulos por segundo. O sea, ya ahí vemos que hay una desproporción gigantesca. O sea, de lo que nosotros estamos mirando y estamos registrando, estamos captando una parte ínfima de la realidad que nuestro subconsciente la está captando toda. De hecho, en la vista, conscientemente lo que capta nuestra visión es una franja de información que está frente a nuestros ojos y hacia adelante, pero rara vez captamos lo que está pasando a los costados y lo que está pasando arriba y abajo. Y en ese sentido, el subconsciente está captando todo, más todavía. Todos ustedes han tenido la experiencia seguramente de que en un momento dado van caminando, están sentados en algún lado donde hay más gente y de pronto sienten que están siendo observados. Y uno automáticamente mira en una dirección y ve que efectivamente hay una persona que a uno lo está mirando de lejos. Eso no es racional. La mente consciente no lo captó el subconsciente, pero mandó un aviso, ojo, te están mirando, te están mirando. Y eso viene desde muy atrás, viene desde podríamos decir, desde nuestra parte animal, donde en la naturaleza necesitaban literalmente tener, como se dice, cuatro ojos y están mirando atrás todos justamente para resguardar su vida. Entonces, hay muchos mecanismos del subconsciente que están actuando, están funcionando, pero nosotros no nos damos cuenta. En ese mismo contexto, eh, en este momento, en cada uno de nosotros, hay muchos aspectos de nuestro organismo que están siendo controlados por el subconsciente y nosotros no nos damos cuenta. Está, por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, todos los movimientos, podríamos decir, del sistema nervioso, del sistema digestivo, todo eso está funcionando y está siendo comandado desde el subconsciente, pero nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros eso es invisible. Sentimos algunos momentos, algunos efectos, pero ya cuando han pasado un determinado nivel de estímulo, que o tenemos un dolor o algún malestar, y ahí nos damos cuenta que hay algo raro, pero el subconsciente ha estado manejando el cuerpo completo en todos los contextos, es decir, está manejando todos los productos químicos, el proceso de la alimentación para que pase al torrente sanguíneo, todo eso está siendo manejado por el subconsciente. Y para nosotros eso es transparente, es invisible. Después con la parte de la audición, el oído, es más o menos lo mismo. La parte consciente capta entre 10 y 20 estímulos por segundo y el subconsciente capta decenas de miles de estímulos auditivos por segundo. Más aún, en tanto en la parte visual como en la parte auditiva, la parte consciente capta un rango en ya sea de frecuencia luminosa que permite ver algo y también como frecuencia auditiva. El subconsciente tiene un rango mucho más amplio.
O sea, hay colores, frecuencia, sonido, que la parte consciente no la capta, pero el subconsciente sí lo capta. Esto ya está medido científicamente, con experiencias. Ponen una frecuencia que es inaudible para el ser humano, el subconsciente la capta, porque hay una parte del cerebro que se estimula. Después está la parte de en los trabajos simultáneos, es decir, la parte consciente, ya por todas las mediciones que se ha hecho, puede trabajar 5 o 9 vías de información de manera simultánea. Pero el subconsciente puede captar, trabajar miles de cosas simultáneamente. Y, por ejemplo, lo mencionaba, con el cuerpo humano, la cantidad de variables que está manejando el subconsciente en ese minuto son miles, porque todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo humano está siendo manejado por el subconsciente directamente. Entonces, con esta información, más el cuadro anterior, ya uno empieza a decir, bueno, ¿y quién soy? Ya de partida, si ya el subconsciente maneja todo, mucho de lo cual yo ni siquiera sé. Entonces, ¿cómo puedo pensar que lo que yo veo, lo que yo siento, soy yo? Podemos pasar a la otra lámina. Entonces, y aquí hay otros temas que ya son, eh, ya pasan a ser, podríamos decir, ilógicos o irracionales, porque ya no responden a lo que uno racionalmente pensaría. Y resulta que ya con todas las mediciones que han hecho, el, para la mente subconsciente, imaginar algo o hacerlo no tiene ninguna diferencia. El resultado es exactamente lo mismo. Si yo lo pensé, lo imaginé, para el subconsciente es como si lo hubiese hecho. Hace poco hicieron una experiencia que fue muy notoria. Tomaron dos pianistas, uno a practicar una semana en el piano con una determinada partitura y otro leyendo solamente la partitura y con la mano simulando que estaba tocando el piano. Y el resultado que midieron en el efecto era exactamente el mismo. Tanto el que estaba tocando el piano directamente como el que estaba imaginando y estaba con los dedos simulando lo que hacía. Entonces, ¿qué resultado tiene esto? Y ahora ya esto se está usando en muchas áreas, en medicina, en psicología, en programación neurolingüística, ya se está usando dentro también de algunos sistemas educacionales, porque ¿cuál es la conclusión final de esto? Que lo que uno imagina, lo crea. Si yo pienso y tengo la imagen de tal cosa, para mi mente es como si lo hubiese hecho y después inevitablemente llego a ese resultado. Entonces, esto ya deja fuera de, podríamos decir, de combate muchas veces a la mente racional. Y el otro aspecto que también deja fuera de combate a la mente racional es que la mente subconsciente, muchas de las formas como opera, cómo trabaja, responden a los principios de la física cuántica. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver la física cuántica con la mente? Está muy relacionado. Si uno mira, podríamos, de hecho, ya las últimas conclusiones están diciendo que la mente es energía. ¿De dónde sale la energía? De la física cuántica, todo. Y ahí hay muchos preceptos que ya son de la física cuántica, pero ahora se están usando en medicina, en psicología, todo, y ya se habla mucho de la sanación cuántica. Entonces, ¿por qué, cuál es el principio básico de la física cuántica? Es que hay, antiguamente se tenía la idea de que el átomo era como un universo pequeño, como un sistema solar pequeño, donde había un núcleo, había electrones girando alrededor y había otras partículas que estaban ahí. Pero todo eso era visto desde la mecánica clásica, es decir, donde se suponía que todo eso era sólido. Los electrones eran un pedazo de materia, pequeño, pero era un pedazo de materia. Resulta que ahí, por mediciones que se hicieron,
detectaron que para que un determinado electrón o una determinada partícula pase de un nivel de energía a otro, ya sea hacia un nivel superior o hacia un nivel inferior, se requería lo que le llamaban un quantum de energía. Si se estimulaba esa partícula con un quantum de energía, se pasaba al nivel superior o al nivel inferior. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros, para nuestra mente racional, que todo lo tenemos, lo asociamos todo con espacio y tiempo. Pero resulta que el famoso salto cuántico, que es el paso de una partícula de un estado, de un nivel energético a otro nivel energético, el hecho de o la denominación de cuántico es que ese paso es instantáneo, no hay delta de tiempo, no hay una diferencia de tiempo, ni hay traspaso en distancia. O sea, hasta aquí ya aparece al otro lado. Eso ya desafía la mente racional. Y resulta que ya hay muchas evidencias hechas en el campo médico, en lo que se conoce como la sanación cuántica, de un paciente que tiene alguna enfermedad que puede ser bastante grave, puede ser terminal, y a través de estos conceptos de mecánica cuántica él puede sanarse instantáneamente. Y nosotros lo encontramos en la historia por muchos santos, por muchos grandes seres. Basta ver lo que se menciona ahí en algunos textos que hablan de Cristo, que él a un enfermo que llevaba años, bastaba que lo tocara o a veces que lo mirara y se sanaba instantáneamente. Hay muchas almas grandes de las distintas religiones que han tenido ese poder. Pero ese, ese poder, podríamos decir, no es eh, patrimonio o prioridad de esas grandes almas. Eso es parte del ser humano. Todos tenemos esa capacidad, todos tenemos ese potencial. Lo que pasa es que nunca lo hemos explotado primero, ni sabíamos que eso existía, tampoco hemos trabajado y todo. Y en este momento ya hay muchas técnicas psicológicas, todos que apuntan a la parte cuántica. De hecho, yo acabo de terminar hace poco una maestría en coaching cuántico. O sea, a tal punto que como nos decía el profesor ahí en el curso, dice, ustedes son la primera generación de coaching cuántico que se está titulando. Entonces esto ya está siendo usado de manera muy profusa y de manera técnica. No es teoría, no es nada. Uno de los casos más sobresalientes en este contexto es lo que hizo el doctor Joe Dispenza. Eso lo pueden encontrar en internet, basta que en un buscador pongan Joe Dispenza y accidente. Este señor es un médico quiropráctico y cuando era joven sufrió un accidente, iba en bicicleta y le rompió 6 vértebras de su columna. Y bueno, lo internaron, el diagnóstico médico era ya invalidez para de por vida y le programaron una serie de intervenciones quirúrgicas para ver si por lo menos podría funcionar en silla de rueda o con un movimiento mínimo. Y él no aceptó ese diagnóstico, pidió a unos amigos que lo acogieran en su casa, estaba postrado en cama, no tenía otra opción, no podía ni siquiera estar sentado. Y él inventó un método, se dedicó a hacer un ejercicio de meditación, que ahora ya es una técnica conocida como visualización en medicina, en programación neurolingüística, todo. Y él comenta que hacía sesiones de 1 hora y media en que él se dedicaba a visualizar vértebra por vértebra. Claro, tenía dos ventajas. Él era quiropráctico, así que sabía muy bien la estructura de la columna vertebral, la conocía muy bien y además había visto las radiografías donde se veía cómo estaban rotas las vértebras y cómo estaban los trozos diseminados ahí en la vértebra. Entonces lo que él hacía en el ejercicio era visualizar cada trozo y él mentalmente era como si lo tomara y lo pusiera en el lugar correcto. También inventó mentalmente un pegamento para que se quedara en ese lugar. Bueno, estuvo 2 meses en ese proceso, él hacía 4 sesiones de 1 hora y media por día y a los 2 meses llegó, volvió caminando al hospital y los médicos por supuesto, quedaron sorprendidos porque el diagnóstico había sido definitivo. Le hicieron otra de radiografía y se encuentran con que la columna estaba rematada. No había ningún trozo fuera del lugar. Entonces, ese es podríamos decir, una evidencia concreta, real,
En este minuto, Joe Dispenza es un orador, un conferencista eh, de fama mundial y el foco de él, que aquí es donde entra la física cuántica, es que todo lo que el hombre piensa lo puede hacer material. Entonces, entramos a otro concepto de la física cuántica, que es que el observador afecta al observador. O sea, si uno está presenciando algo, eso no es inocente, nosotros estamos afectando esa realidad. Y esto también fue descubierto en un experimento que hicieron en un laboratorio, que estaban viendo, y este es un experimento muy conocido que también lo pueden ubicar en internet ahí, porque hay mucha información al respecto, que es el experimento de la doble rendija. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer con esto? Porque llegó un momento en que entre los físicos empezó a entrar la duda si las partículas atómicas y subatómicas eran materia o eran energía. Entonces, bueno, hicieron un experimento donde empezaron a tirar electrones con un dispositivo sobre un blanco, ahí una pared que tenía dos rendijas. Entonces, ellos dijeron, si son electrones lo que están pasando, es como si uno empezara a tirar piedritas o con una onda ahí que pasaran atrás de la rendija y iba a quedar marcados los puntos. Y se iba a ver dos franjas con, con los puntos marcados. Bueno, empezaron la experiencia, todos los científicos mirando, observando, y efectivamente aparecían los puntos ahí, entonces concluyeron, los electrones son materia. Bueno, algo pasó, tuvieron que salir todos y quedó la máquina funcionando. Pero cuando regresaron, el patrón de lo que estaba grabado al otro lado era distinto. Ya no estaban los puntos, aparecían unas ondas circulares solamente en la parte inferior. Eso estaba mostrando que cuando no hubo un observador, se comportaba como energía. Cuando había un observador, se comportaba como materia. Y eso lo empezaron a, a profundizar, ya después lo corroboraron que efectivamente era así, y ahí salió la famosa ley de que el observador afecta a lo afectado, lo, lo observado, y eso mismo él hizo que siguieran avanzando y después llegaron a otra conclusión, que el observador, para que se produzca esa alteración con lo observado, tiene que ser una mente racional. Pusieron animales para que estuvieran presentes y ahí no pasaba nada. O sea, el que afecta a eso es la mente humana. Entonces ahí hay eso mismo y tomando como experiencia la experiencia del doctor Joe Dispenza, bueno, ha llevado ahora que ya esto sea Vox Populi y se esté usando técnicamente, que la mente humana puede alterar la materia. Entonces el tema es saber cómo y justamente orientar esto a que sea un, podríamos decir, usado en bien. Yo en programación neurolingüística llevo bastante tiempo trabajando y estudiando en esto y hago dos tareas en programación neurolingüística, terapia, en personas que tienen algunos malestares físicos o mentales y también hago coaching. Y resulta que en el tema de las terapias, yo con varios pacientes me he quedado con la boca abierta. Voy a mencionar uno, un señor que tenía un tumor en el cerebro, estaba en el cerebelo ahí prácticamente donde se une con la médula espinal y era un tumor bastante grande, medido ya con resonancia, estaba muy claro las dimensiones que tenía y era inoperable y el diagnóstico de él era terminal. Y resulta que estuvimos trabajando, llevamos trabajando como 3 meses. Él ya había perdido la movilidad de un pie, no solamente la movilidad, sino que la sensibilidad. O sea, si lo pinchaban, le caía agua caliente, no sentía nada, no tenía ninguna reacción. Y estaba perdiendo la movilidad de un brazo. Y resulta que con un par de meses trabajando con él, el tumor empezó a reducirse, empezó a recuperar la movilidad de los miembros que ya se estaban paralizando
Y eso solamente siguiendo un proceso técnico de trabajo. No hay brujería, no hay magia, no hay nada. Hay un proceso que sí es mental, que hay que hacerlo. Pero ese proceso, para que se dé y funcione, tiene que cumplir dos características por parte de la persona que tiene la afección. La primera, tiene que creer que va a conseguir sanarse y tiene que querer. Si no se da alguna de esas, no se puede hacer nada. A tal punto yo con las personas que me buscan para hacer algún tratamiento en ese contexto, yo ya antes los recibía a todos, les daba mucha atención y trataba de sacarlos adelante, pero después veía que con mucho era infructuoso porque no iba a pasar nada. Entonces, ahora ya tengo literalmente un estribillo que se los digo en su momento. Les digo, mira, si tú no puedes, yo te ayudo. Si tú no sabes, yo te enseño. Pero si tú no quieres, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy claro en ese contexto, porque si la persona no cree, no va a pasar nada. Podemos pasar a la lámina que sigue. Entonces, volviendo al tema central, mencionaba recién que nosotros, todos nosotros, tenemos una imagen de nosotros mismos, y, pero mucho de eso que creemos está apoyado en todas las creencias que se nos fueron pegando a lo largo del desarrollo de nuestra vida, que parten desde el momento que nacimos, incluso antes, porque en el momento en que aún estábamos en el útero de nuestras madres, ya estábamos percibiendo lo que nuestra madre estaba sintiendo, estábamos percibiendo las reacciones que tenía nuestra madre a estímulos externos y también estábamos escuchando todo lo que estaba llegando. Y ahí se nos fueron metiendo muchísimas creencias que hay de las dos, creencias que son limitantes y son limitantes porque nos traban nuestro proceso de crecimiento interior, nuestro proceso de crecimiento como seres humanos, pero también hay algunas creencias que eran potenciadoras. Desafortunadamente tienen más peso las creencias limitantes, las que nos dicen que no. Todos nosotros ¿cómo se llama? Tenemos creencias y basta que nos pongamos nosotros mismos un ejemplo y digamos, bueno, yo estoy en un tercer piso y ¿qué pasa si me caigo de la ventana? Abajo, al primer piso. No, eso no, imposible, yo me mato. Pero esa es mi creencia. Porque si uno va al tema de la física cuántica y uno tiene la capacidad de manejar este juego de energía y materia, uno puede sencillamente en un momento que vaya cayendo pasar al nivel energético, llega al suelo y ahí recuperar el tema de materia. A mí hace muchos años atrás me sorprendió una noticia que vi que en Estados Unidos estaban en un edificio con estos andamios para estos edificios altos, con estos andamios para limpiar los vidrios. Y había dos hermanos que estaban trabajando en la limpieza de los vidrios. Y estaban, creo que en el piso 20 por ahí, en un momento dado se cortó una de las correas del andamio y cayeron los dos hermanos a un patio, a una playa de estacionamiento de cemento de un piso 20. Resulta que uno de los hermanos murió y el otro no. O sea, si uno lo mira lógicamente y los ve que cayeron, luego dice, no, los dos murieron. Pero esa es nuestra percepción. ¿Qué hizo el otro hermano? Todo porque eso, que él haya sobrevivido a eso, por supuesto, quedó bastante maltrecho, quebrado, todo, pero vivo. Entonces, él algo tiene que haber hecho con su subconsciente que salió vivo de esa experiencia. Y hay muchas personas que han tenido experiencia en ese contexto que no tienen cómo explicarla. No tienen cómo explicarla. Entonces, el tema de las creencias es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en algún minuto, supongamos, nos llega un, un artículo, algo que queremos ver,
en otro idioma. Si es inglés, bueno, uno ya más o menos se las puede batir, pero si es en alemán, si es en chino, si es en ruso, uno dice, no, esto o no lo puedo leer. Pero esa es mi creencia. Es mi creencia que yo no lo puedo leer. Si yo consigo destrabar mi sistema, lo puedo leer. Entonces, el trabajo aquí con las creencias ya también es muy concreto. O sea, ya los procedimientos para ir minimizando las creencias limitantes y fortaleciendo las creencias potenciadoras ya es un proceso técnico. No es un invento, no es suponer, no préndale una velita a tal santo y vas, nada, es un proceso técnico, son pasos muy concretos que se van dando. Y las personas que cumplen las dos condiciones que mencionaba recién de creer y querer, lo consiguen muy rápido. Yo en las personas, por ejemplo, a las que les estoy haciendo coaching, yo no termino de sorprenderme. O sea, a veces dándole las instrucciones a una persona lo que tiene que hacer, el resultado lo tiene al día siguiente. O sea, entonces, todo el tema de, si nosotros miramos el tema de los plazos, están en nuestra mente. Por ejemplo, siguiendo con la experiencia que tuvo el doctor Joe Dispenza, si yo jugando fútbol me fracturo una pierna, yo mentalmente voy a decir, uff, aquí tengo un mes y medio con yeso, después tengo otro mes en rehabilitación, en terapia, todo, y después un periodo de reposo. Bueno, antes de 4 o 5 meses difícilmente voy a volver a mi estado normal. Pero si esto lo asociamos desde las creencias limitantes y usamos todos los preceptos que están relacionados con la física cuántica, yo podría sanar ese hueso ahora instantáneamente, y que no quedara consecuencia, no quedara en ningún minuto algo, algo que indicara que efectivamente tengo 6 meses de inmovilidad. Esos 6 meses están en mi cabeza. Ahora, si yo no hago un ejercicio sobre eso es lo que va a predominar. Y ahí hay otro tema, que lo que nosotros enviamos a nuestro subconsciente es lo que el subconsciente hace. Si yo le digo, no, en 6 meses voy a estar, el subconsciente va a arreglar todo y uno hasta 6 meses no va a poder hacer nada porque le va a doler la pierna, va a tener un montón de cosas, pero se podría sanar en un instante. Entonces, estos temas ya son muy conocidos por personas que no están para nada en el contexto espiritual. Por ejemplo, quienes trabajan mucho con esto son los militares de las fuerzas especiales. Nosotros vemos por lo que hacen, dónde están metidos, que a veces vemos en algunos documentales alguno que perdió el brazo y siguen haciendo lo que tienen que hacer, siguen trabajando para cumplir su misión. En cambio, cualquier persona, nosotros nos cortamos una mano con un cuchillo en la cocina y uy, poco menos ya quedamos inválidos, o sea, ya no podemos seguir pensando en nada. Y más todavía los, las fuerzas de élite de los marines norteamericanos, los Navy SEALs, ellos tienen un lema. Dice, cuando sientas que ya no das más, que ya no puedes más, estás recién al 40% de tus capacidades. O sea, eso ya es un tema que ellos lo usan concreto. Entonces, uno mismo, cuando en un momento dado dice, no, en realidad esto no lo puedo resolver, está difícil, no, ahí uno tiene que decir, no, epa, eso es lo que me lo está tirando mi subconsciente, pero yo sé que puedo. Entonces ahí viene el trabajito para hacerle el cambio a lo que mencionamos. ¿Podemos pasar la próxima lámina, por favor? Bueno, aquí está parte de lo que mencionaba recién, los orígenes de nuestras creencias. La gran mayoría está grabada en nuestra infancia y está moldeada por todo el entorno en el cual nos criamos. Nuestros padres, nuestra familia, el vecindario, el colegio, los compañeros, todo está. Y también las características propias de la ciudad, del país donde hemos crecido. Y
Esto está, bueno, por supuesto, el segundo punto ahí, que es la cultura, está todo englobado porque es el ambiente donde crecimos. Y lo otro son las experiencias que tuvimos, y no solamente las que tuvimos nosotros, las que tuvieron nuestros cercanos, las experiencias esas que vimos de lo que pasó. Todo eso nos fue creando todo un sistema de creencias. Y, y el tema que si no hacemos un trabajo, nos dirige, eso nos dirige, nos maneja. La próxima, por favor. Entonces, las creencias nos afectan en todos los aspectos. Afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos y por supuesto eso después genera algunos resultados. Entonces, mucho de lo que nosotros a veces pensamos que no podemos es porque creemos que no podemos. No es porque no podamos. Nosotros creemos que no podemos. Y ahí hay que hacer un trabajito para cambiar ese no creo a creo. Hay personas que han hecho cosas, ¿cómo le llama decir? Que cualquier persona normal lo diría, no, eso es imposible. Pues sin embargo, lo han hecho, lo han hecho. Si nosotros miramos las vidas de algunos santos, de algunas almas grandes, ellos, claro, han estado en un trabajo interior y de introspección bastante fuerte, entonces han llegado a tocar algunos puntos de la realidad que llega alguien que efectivamente se dedica a mirarse con mucha profundidad a sí mismo. Por ejemplo, San Martín de Porres, acá en Perú, él tenía varias cualidades en este contexto y una de ellas era el hecho de que podía estar simultáneamente en dos y más lados. Y hay una anécdota que la cuentan en una de las biografías de San Martín de Porres, que en un momento dado había dos personas conversando y una le dice a la otra, ayer estuve en la tarde, estuve con Fray Martín. Y él dice, pero ¿cómo? Si yo estuve con él ayer en la tarde y todo. Empezaron a ver, y después creo que llegó un tercero y dijo, no, pues sí estuvo conmigo. Y en ese momento apareció por ahí Fray Martín de Porres y le preguntaron que todos decían si había estado con ellos o no, porque todos decían que estuvo conmigo, y más o menos a la misma hora. Y Fray Martín de Porres le dijo, sí, sí, estuve con ustedes, y estuvo con los tres a la misma hora. Y más todavía, recordaba la conversación que tuvo con cada uno. Entonces el tema de que yo soy uno solo, todo, también se va al suelo. Hay muchas personas que ya lo han podido demostrar y lo han hecho, de estar en todos lugares de manera simultánea. Entonces el hecho de estar en un solo lado, con el cuerpo, acá, todo, también es una programación que tomamos nosotros en nuestra mente. Entonces, si empezamos a hurgar por ahí con los santos, nos vamos a topar con muchas situaciones que nos parecen raras. Por ejemplo, lo que comentaban varios testigos ahí que tuvieron la bendición de comulgarse y confesarse con el Padre Pío. Y resulta que ellos salían muy sorprendidos porque el Padre Pío, por supuesto, no los conocía, pero ellos salían diciendo, el Padre conocía toda mi vida, sabía toda mi vida. Si nosotros lo vemos ya por la mente racional, eso no es posible. Pero si nos metemos al subconsciente, es posible. Entonces, estos, podríamos decir, pincelazos que he ido mostrando acá, nos van poniendo más interrogantes todavía al quién soy. Pero sí nos van dando pistas y vislumbres por dónde buscar para realmente llegar a saber quién soy. La que sigue, por favor. Aquí hay algunas técnicas. Este es podríamos decir, es la síntesis de las técnicas. Después, cada paso está muy desarrollado acerca de qué es lo que hay que hacer. Entonces, el primer punto es identificar las creencias limitantes. Y un punto por el cual uno puede partir para empezar a ver las creencias limitantes es empezar a poner a ver en qué no creo. Y en la línea paralela al frente poner en qué creo.
Y después uno mismo preguntarse, a ver, ¿por qué no creo en esto? Y ahí uno va a decir, ah, pero mi papá no creía en eso, por lo tanto, y mi abuelo tampoco, entonces yo tampoco creo. Pero no tengo ninguna evidencia de que eso sea cierto o no sea cierto. Yo lo tomé y lo uso. Y no, es que todos los muchachos ahí en el colegio decían que no. No, ¿y qué tienen que ver los muchachos conmigo? O sea, nadie está metido adentro de mi cabeza. Después, el segundo punto va en ese tema, que es ya cuestionar esas creencias, cuestionar la validez de esas creencias. Y aquí hay un proceso también técnico que va en el tema de reemplazar o sustituir esas creencias limitantes. Porque aquí hay un tema, esas creencias uno no las puede borrar. Las que ya están en nosotros no las podemos borrar, así si no, hasta la borro y como en el computador hay una frase que está mal escrita, le pongo la marco y listo, la borro y se acabó. No, acá lo único que puedo hacer es modificarla y cambiarla por otra. O hacer que tenga menos influencia porque yo puse otra encima de esa. Y, por ejemplo, una técnica que se usa esto, que ya se usa en distintas ramas ahí de la psicología y de tratamientos, incluso algunos holísticos, como el Reiki, las constelaciones, todo. Es, por ejemplo, si uno reconoce que una creencia, el origen viene de nuestro padre, podríamos decir, o de nuestra madre, es hacer simbólicamente, tomar esa creencia y conectarse con el padre, con la madre, y decirle, mira, te agradezco todo lo que me diste, que me hayan dado la vida, que me hayan educado, que me hayan criado y todo el cariño, el amor, el afecto que me dieron, todo lo que me enseñaron, todo eso. Pero esto no es mío, esto es de ustedes. Con todo respeto se los devuelvo y se lo devuelven al origen. Si uno quiere, lo puede hacer más gráfico, más, podríamos decir, concreto. Uno puede escribir esa creencia, quemarla, poner las cenizas que quedaron en una cajita de cartón, una cajita de fósforo, después ir a un parque, enterrarla y sepultarla. Y con todo respeto les devuelvo, esto no es mío. Y uno se lo saca, lo devuelve al origen. Y si miramos así, hay mucho que tenemos, no solamente de nuestros padres, sino que de todo nuestro entorno, que tenemos que devolverlo al origen, sacárnoslo de encima. La que sigue, por favor. Ya, aquí con los ejercicios de visualización, entramos, podríamos decir, en tierra derecha para materializar todo lo que nosotros queremos. El, un ejercicio es la meditación, pero la meditación suele basarse también en una parte muy importante que es la visualización de alguna imagen. Entonces, hay muchos ejercicios ahora de visualización que están orientados a que yo vea el resultado de lo que quiero obtener. Y si se sigue un proceso también técnico, con pasos muy bien definidos, con etapas a cumplir, en muy corto plazo se realiza lo que yo visualicé. Y eso muestra un tema que nosotros rara vez lo consideramos. Nuestra mente, fundamentalmente a través de nuestro subconsciente, tiene un poder de alterar la materia, o sea, tiene el poder de materializar, de crear. Parece que estamos con los tiempos. ¿Has preguntado algo, Humberto? Sí, sí, ya estamos con el tiempo, con la hora para pasar a Sí, las preguntas. estamos, pero Ya, puedes terminar, sí, todavía te queda una diapositiva. creo, sí, sí, perfecto. Entonces veamos la última y pasamos al diálogo. Ya, entonces, ya esto es como podríamos decir, como una ayuda a memoria, o sea, para ver todo lo que hay en nosotros. Y el punto
es reconocer que no sabemos quiénes somos porque no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces el trabajo parte justamente por el autoconocimiento, o sea, volver el, el, el reflector que habitualmente lo tenemos enfocado hacia afuera para ver qué está pasando afuera, pero rara vez lo devolvemos para mirarnos a nosotros mismos. Y el otro tema es eh, creer en nosotros mismos, creer en lo que somos, creer en lo que podemos lograr, creer en lo que somos capaces. Y el punto final, que es la perseverancia, es trabajar en esta práctica. Así que ese sería el tema de la conferencia. Gracias. Esto ya es parte de lo que había mencionado, así que en todo Sí, caso hay otra conferencia más que es ¿Quién soy yo? La parte 2 que ahí vamos a entrar con bastante más temas prácticos. dejamos de compartir este Moraima, por favor, para entrar al diálogo y sí, gracias. Bueno, en base a lo que hemos escuchado de Humberto, si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor? Sí, Humberto, tenía una pregunta. Eh, Sí, bueno, de alguna manera, quienes estamos conectados con la parte científica, entendemos toda la parte teórica que tú planteaste, y me queda todavía ahí en el área grande, la pelota ahí dando vueltas. ¿Cómo yo hago match con todo esto que ya se maneja bastante de la neurociencia, qué sé yo, en relación al poder real que tiene la mente, ¿no? En base a la capacidad subconsciente, con el tema de estas preguntas fundamentales? A ver si me puedes hacer un alcance como directo ahí a esas preguntas fundamentales, como para unir con el comienzo de la conferencia. sí. Mira, si nos remontamos a un par de miles de años atrás, todo lo que en este minuto está poniéndose eh, sobre la mesa en muchísimos contextos, lo decían los sacerdotes, los chamanes, todos lo decían, porque el conocimiento estaba, ¿cómo podríamos decir?, en las personas. Cada persona tenía un conocimiento global. Si vemos lo que hacía Aristóteles, Sócrates, eh, el mismo Leonardo da Vinci, sabían de todo, de ciencias, de medicina, de historia, de filosofía. Y resulta que después que empezó el conocimiento a ir compartimentándose, y eso hace unos 2 siglos más o menos, que empezó con los temas analíticos. ¿Qué es lo que significa análisis? Al final es hacer una disección, es decir, ya empezar a tomar por parte. Entonces, en este minuto, por ejemplo, tenemos un médico que puede ser especialista tremendo en cardiólogo, pero resulta que no tiene idea o sea, no es decir no tiene idea, no es su fuerte el atender temas traumatológicos, porque se especializó en un contexto. Y, y ahora, esto más o menos hace 100 años atrás, 1920 más o menos, empezaron a conjugarse simultáneamente muchas especialidades y que llegaron a un mismo punto y que ahora, 100 años después, están todas juntas. Entonces ahí está la física cuántica, la neurociencia, la psicología. Por ejemplo, Jung acuñó el término de sincronicidad. ¿Y qué es la sincronicidad? Es decir, el evento que él lo denomina no causal ni casual, sino que acausal, que es algo que sucede o por un encuentro de dos personas, si lo queremos poner así, que era imposible que se juntara. Y ese concepto lo acuñó junto con un físico cuántico, que es Wolfgang Pauli. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Por qué entró el físico cuántico? Porque él empezó a determinar probabilísticamente la probabilidad de que ese encuentro se produjera. Entonces, por ejemplo, una persona
de nuestro barrio, por ejemplo, viaja al extranjero y resulta que en una calle, en una ciudad cualquiera, se encuentra justo con un vecino frente a frente. Entonces, matemáticamente, la probabilidad de que eso ocurra es casi cero, es imposible. Pero a través de la sincronicidad sí es posible. Entonces, ¿por qué menciono esto? Que hace 100 años atrás se empezó a manejar todos estos temas, pero porque estaban todos separados. Pero en este minuto, si ustedes empiezan a ver videos de neurociencia, por ejemplo, con una doctora muy renombrada, una española, la doctora Nazaret Castellano, o el doctor Manuel Sansegar, el mismo, Joe Dispenza, eh, van a empezar a ver de que la neurociencia, la neuroplasticidad, la física cuántica, la programación neurolingüística, todos hablando de lo mismo. Entonces, el punto ahí es abrir la mente y uno dejar abierto que todo es posible. El tema depende de mí. O sea, y si yo realmente lo llego a comprender eso, yo puedo decir, bueno, yo tengo el poder de modificar la materia. Y hay personas que lo pueden hacer. No hace mucho hubo un señor, o sea, no hace mucho, debe haber sido hace unos 10 años atrás, que en África, por estos temas de las luchas tribales que había en una comunidad, estaban pasando una hambruna bastante grande. Y bueno, apareció un señor por ahí que pidió si le podían conseguir unos trozos de pan, metió el trozo de pan en un cartucho, en una bolsita, y empezó a sacar panes y comió todo el pueblo. Racionalmente no dice eso, es imposible. Pero si uno lo mira desde la perspectiva de la física cuántica, energética, todo, es perfectamente posible. Si nosotros miramos en la vida de Cristo, tenemos la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, y eso hay muchísimas otras almas que lo han hecho a lo largo de la historia, porque ellos ya tenían esa capacidad de modificar la energía, convertirla en materia. Pero esa capacidad la tenemos todos. El tema es empezar a trabajar en eso y sí ser metódico. Pero vuelvo a los dos puntos que mencioné ahí en el desarrollo de la conferencia. Uno tiene que creer y querer. Si uno de los dos no está, todo eso se desvanece y no hay nada. No sé si eso explica en algo lo que preguntaba. Ujú. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante, Anita. Sí, yo, bueno, primera vez que entro a estas charlas y por el título yo pensé, lo que has dicho es recontra interesante de la física cuántica, las creencias, las limitaciones, todo, ¿no? Pero yo cuando vi el título pensé que era ¿quién soy yo? Entonces yo pensé que se iba, o de repente de pronto es en la segunda parte y estoy, no sé, soy mujer, soy experta en desarrollo rural, soy empática, soy directa, soy frontal, soy fregada. O sea, una cosa así, ¿no? De como hacer un insight de cada uno, ¿no? Ujú. Nada más. Sí, sí. Pero mira, eso que todas las características que tú dijiste, es como tú te ves a ti, o como piensas que eres. Pero si empiezas a analizarte desde otra perspectiva, te vas a dar cuenta de que a lo mejor estás siguiendo algún rol, pero que no viene de ti, viene de otro lado. Y ahí está el tema de llegar a conocer quiénes somos nosotros mismos. Ajá. Pero tú en una de las láminas dice autoconocimiento. ¿Y cómo te Exacto. autoconoces? O sea, objetivamente. Hay muchas técnicas ahí. De hecho, hay un punto que no lo mencioné ahí. Uno al subconsciente no puede ir de frente, uno no puede meterse, porque si voy a mirar qué hay acá, no. El subconsciente bloquea muy rápido cualquier intento de incursión en su territorio. Pero sí, hay muchas técnicas de manejo indirecto.
de entrar indirectamente o darle instrucciones indirectamente al subconsciente. Y en ese contexto, el subconsciente a veces funciona como un animalito. Entonces, por ejemplo, hay una técnica para, por ejemplo, soy bueno para discutir. Cada vez que me contradicen algo así, me empiezo a discutir. Y yo quiero trabajar sobre eso. Entonces, hay una técnica que es muy elemental y es primitiva, que es ponerse en la mano, en la muñeca, un elástico, de estos que se usan a veces para los billetes, todo. Y si yo veo que empiezo a discutir y tomo conciencia que me puse a discutir, tomar el elástico, tirarlo y soltarlo. Y que duela, que uno siente el dolor. Ya, perfecto. Pasó esa, después en otro momento, en otro día, de nuevo empieza a discutir y yo me acuerdo, tomo el elástico, lo tiro y lo suelto. Y que me duela. 3 veces que uno haga eso, 4 veces que uno haga eso, el subconsciente asocia. Epa, discuto y me duele. Y frena esa discusión. Por eso digo yo que en muchas situaciones se comporta como un animalito. O sea, uno lo puede adiestrar, uno puede adiestrar su propio subconsciente y sacarse algunos temas que a lo mejor son recurrentes. Cada vez que veo algo, me enojo, o a la inversa, me pongo a llorar, y joder, ya uso el elastiquito. Y listo, y eso ya lo voy modificando. No sé si entiende el tema. Sí, 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 sí. También lo puedes hacer con un palito y te lo das en la cabeza. Hasta que te salga sangre. Quería hacer un comentario también en base a lo que se ha escuchado. Este es un primer tema y bien hace Humberto en mostrar ese iceberg en donde se ve solamente la puntita, ¿no? Que es la parte del consciente. Pero nosotros vamos a abordar muchísimos temas después, en donde se va a trabajar los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las creencias limitantes. Entonces ahí vamos a ahondar un poco en cómo trabajar, ¿no? Con qué ejercicios, ¿no? Con qué herramientas trabajar para poder hacer que ese consciente vaya poco a poco ampliándose, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca hacer. Entonces, no sé si con eso a Ana la motivamos un poco para seguir participando en las siguientes sesiones, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, claro. Una pregunta, Sí, o total. más que una pregunta, una pequeña reflexión que me llegó mientras tú estabas desarrollando el tema en dos aspectos. Primer aspecto, por ejemplo, recuerdo cuando ayer, nos tomamos con María Rosa un vaso de cerveza y yo le pegué un manotón al vaso de forma absolutamente, yo creo que era inconsciente. No puedo afirmarlo, pero creo que sí, porque no había ninguna razón para pegarle un manotazo a la cuestión, que por suerte se cayó al puro piso nomás, ¿no? Y claro, pero mi reacción fue de mucho enojo conmigo mismo, con algún garabato de por medio de esos chilenismos fuertes, digamos, ¿ya? Eso por un lado. Y después tuve sentimientos encontrados con esa cuestión. Me cuesta mucho sentir culpa, pero sentí mucha rabia con esa cuestión. Ahí hay un tema interesante así puntual. Pero tú nombraste el tema de los panes, de ese cambuchoncito donde empezó a sacar panes el compadre ahí. Y yo te digo, una de las cosas que he estado trabajando los últimos 15 años, será más o menos, es en términos de una mejor sociedad, es en términos de cómo hacer que el mundo cambie de paradigma. Y fíjate que a mí me gatilló las propuestas de Trump. Claro, la gran mayoría de ustedes me va a pegar, ¿cómo es? Me va a descuerar, como se dice. Pero fíjate que hice un artículo que lo estoy desarrollando para presentarlo a un semanario, en donde yo digo, pucha, qué interesante la propuesta. Una interesante propuesta para cambiar de paradigma y poder llevar a un mundo mejor.
a un mundo mejor donde desaparezcan, digamos, todo ese tipo de situaciones terroristas, todo ese tipo de situaciones, digamos, de violencia, etcétera, etcétera. Esas situaciones en que todas las instituciones en todas partes del mundo están desacreditadas. Cambiar la democracia, por ejemplo, en vez de una democracia representativa, una democracia participativa, lo que cambia mucho el enfoque. Bueno, no quiero hablar mucho de todo eso porque podría estar un rato, un buen rato. La idea es otra, es decir, si alguien lo puede hacer, ¿qué pasaría si en cada país un solo gallo, una sola persona, hiciera eso? Podría hacer un milagro y cambiar absolutamente todo. Ahí me quedé yo dando vuelta, me quedé dando vuelta. Son dos cosas totalmente distintas y que quizás va a haber que asentarse, pero no sé cómo lo ves tú, Humberto, porque son cosas que me inspiraste, entre paréntesis, a propósito de lo que estaba haciendo. Gracias en Sí, todo sí. caso y los estoy distrayendo quizás, pero así Gracias es por, lo que me gracias por sucede. gracias por la pregunta, Natán. Sí, mira, sobre eso voy a enfocar dos temas. Uno, el que mencionaste ahí, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, y como ha acontecido a lo largo de la historia, eh, no es racional. Entonces, uno tiene que decir, de hecho, ya se está produciendo un cambio de paradigma y comenzó hace un par de décadas. Pero el cambio de paradigma no es pasar de lo conocido a alguna modificación de lo conocido. El cambio de paradigma Eso, borra todo, es borrón y cuenta nueva. eso. Entonces, todo lo que nosotros conocemos hasta ahora lo tenemos muy estructurado, los países más o menos delimitaban tal cosa, tipo, no, el cambio de paradigma, borrón y cuenta nueva. De hecho, hay un señor que es futurólogo, Joel Barker, en la década de los 80, más o menos, él sacó una serie de videos que justamente era paradigma, porque él se dedica a estudiar esto. El nombre futurólogo no hay que confundirlo con como si fuera un brujo que mira una bola mágica a ver lo que viene. No, él es futurólogo porque él analiza el futuro a través de lo que se ha dado en la historia y lo que se está dando ahora. Entonces, él tenía una frase muy directa relacionada con lo que mencionaba Natán. Él dice, cuando se produce un cambio de paradigma, todo vuelve a cero. Nadie tiene ventajas, nadie es mejor que otro porque están todos en cero, están todos iguales, nadie sabe nada cómo funciona. Entonces, nosotros vemos muchos intentos de cambio en este minuto, pero es pasando de lo conocido a lo conocido, es haciendo una modificación a la que hay. El cambio de paradigma viene por otro lado, que muy posiblemente el cambio de paradigma final lo van a desarrollar nuestros hijos o nuestros nietos. Y el mundo en esa época va a ser muy diferente a lo que nosotros suponemos por ahora. Y el otro tema que iba a mencionar relacionado con eso, hay otro tema que nosotros tampoco lo conocemos mucho, que es cómo estamos cada uno de nosotros conectados con los demás y conectados con el entorno. Y resulta que a través del subconsciente estamos mucho más conectados de lo que suponemos. O sea, en los dos sentidos, donde yo puedo saber qué le está pasando a otro y el otro puede saber qué me está pasando a mí. O sea, hay una interacción muy grande, pero en este minuto para nosotros eso es un velo, no nos damos ni cuenta. Y sobre esto hay una experiencia que se ha realizado a nivel mundial, que ya lleva 30 años este experimento, se llama conciencia global. Y consiste en que en un laboratorio, creo que es la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, empezaron a hacer unas experiencias que unieron computadores en distintas localidades, en distintos países, y en cada computador hicieron funcionar un dispositivo que generaba números al azar, 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que dicen las teorías probabilísticas en eso? Que si uno al azar empieza a tirar ceros y 1, al final la media va a ser 50 y 50.
50% van a ser 0 y 50% van a ser 1. Es lo mismo que si uno empieza a tirar un dado o una ficha que tenga dos lados, o caro 6, empieza a tirar una moneda ahí, y resulta que a la larga va a estar la mitad como cara y la otra mitad como sello. Bueno, ¿qué sucedió con lo que empezaron a ver con esta experiencia? Que computadores en distintas partes del mundo empezaron a generar secuencias de unos y ceros. Y resulta que se empezaron a dar cuenta que en algunos momentos el patrón normal, que sería 0, 1, 1, 1, 0, 0, todo, cambiaba. Y empezaba 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, cambiaba. Y ahí eso ya era algo anormal, no era una secuencia normal. Y empezaron a verificar qué podría haber influido. Bueno, esto ya lleva 30 años, ya hay una cantidad de información recopilada tremenda. Eh, Empezaron a darse cuenta de que muchos eventos que afectaban a alguna zona, eh, el patrón cambiaba en esa zona antes de que el evento sucediera. Si uno lo mira con lo que hemos estado mencionando en esta conferencia, el subconsciente de las personas que estaban ahí sabían que algo venía. Y por supuesto, el pic se producía en el momento que ocurría. Y después de un par de horas ya eso nuevamente volvía a la situación normal. Entonces, están los gráficos, por ejemplo, de el año 2001, cuando fue el atentado en las Torres Gemelas. Una hora antes empezó a cambiar el patrón. O sea, las personas de esa zona ya sabían, intuían que algo venía. Todo eso está en el subconsciente. Entonces, ese tema después lo han hecho de manera muy deliberada. Por ejemplo, en algunos momentos que se han producido estos conciertos por la paz, por ejemplo, se produce una alteración en el patrón. O sea, cuando un grupo de personas se reúne para meditar, para orar, para hacer alguna causa de bien, altera ese patrón, o sea, altera el entorno, eso tiene un efecto. Entonces, esa parte para nosotros en este momento que está en el subconsciente está ignorada, está desconocida. Pero mirando esa experiencia uno se dice, no, entonces lo que yo estoy pensando está influyendo en todo el mundo. Y habitualmente nosotros decimos, no, lo que yo pienso queda en mí. No, lo que yo pienso es energía que sale. Tenemos la opción, ya lo mencionamos recién, de a través de nuestro pensamiento, materializarlo, que se concrete, que se haga real. Entonces lo que yo pienso llega a todo el mundo. Entonces ahí hay un tema que si uno lo conoce ya dice, chuta, mejor esto no lo pienso, mejor no lo pienso. No sé si eso te da alguna luz en lo que consultabas, O ¿no? lo pienso para que suceda, o no. Ah, Por eso, cuando uno quiere que esto. suceda algo bueno. Que venga un Ahora, en paradigma esto del nuevo. subconsciente hay muchísima, sí, en esto del subconsciente hay muchísima más Sí. información porque ya hay muchas mediciones que han hecho, muchos trabajos. Entonces, se estima que en cada persona tiene al día más o menos 80.000 pensamientos, pero de esos 80.000 pensamientos, el 90% son negativos. Que va a pasar esto, que algo malo, todo el asunto, y nosotros vemos muchos personajes, por ejemplo, este Winston Churchill, él en sus memorias ahí escribió que pasé la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. Entonces, si nosotros vemos este pensamiento negativo, eh, nos afecta a todos. Supongamos en un minuto dado alguien de la familia, la esposa, el marido, el hijo, todo el asunto, eh, salen, van a sus labores, todo, y dice, ya voy a regresar a la casa a las 5 de la tarde, más o menos. Ya, bueno, está a las 5, no llegó 5:10, bueno, se ha demorado 5:30, chuta, algo pasó. Habrá tenido un accidente, todo, pero uno rara vez va a pensar que no, debe estar en otra cosa. No, uno empieza a pensar negativamente de inmediato. Y ahí uno empieza a realimentarse. Pero eso lo empieza a cargar al ambiente. Entonces dice, ucha, lo habrán atropellado. Y yo estoy tirando vibraciones al atropello.
y después probablemente eso se manifieste. Si yo tengo alguna fuerza mental de la que soy inconsciente, genero el accidente. Entonces, el tema del manejo de nuestra mente, tenemos que saber que no todo está en nuestras manos. Tenemos que saber si poner algunos altos, algunos para, no. Y eso es trabajo, trabajo. Prestar atención, observar y... Humberto, Sí. a ver, una pregunta también relacionada a esto. Eh, Tengo la impresión de que se está hablando, en resumidas cuentas, de que el poder de la mente es muy grande. Un poco así, ¿no? Como que nos estás diciendo, miren, está en ustedes, está en nosotros la capacidad de cambiar incluso la realidad. Pero yo quiero incluir ahí el tema de la oración, por ejemplo, las plegarias, la oración. La oración. Eh, Nosotros eh, de- le manifestamos a una fuerza superior, divina, Dios, que nos provea del cambio que necesitamos para nuestra vida, ¿no? Tengo un tumor en el cerebro y yo rezo, yo le pido a Dios que me libre de ese mal. La pregunta va en este sentido. Indirectamente estoy trabajando con mi subconsciente al hacerlo, ¿o no? Es como si nosotros estuviéramos, de repente por ahí es un avance, digamos, es un paradigma que puede estarse gestando, el hecho de que vamos a poner, yo voy a poner la figura de Dios hablando conmigo y me dice, eh, lo que tú me pidas se va a cumplir, porque yo tengo el poder de hacer que tu mente te cure, de que tú mismo te cures. Yo tengo el poder. Entonces, ahí cambiaría un poco la figura de, tradicional de yo le pido a Dios y ojalá Él tenga a bien concederme eso. Por, cambiaríamos por el hecho de que ahora yo se lo pido, pero me lo tiene que cumplir. O sea, no va a tener escapatoria, eh, no va a tener cómo negar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza del cambio lo estoy propiciando yo, y al final de cuentas es la fuerza que yo he heredado de lo divino. No es que tampoco me esté sobredimensionando y queriendo ya desplazar de mi vida, ¿no? A esa presencia que nosotros siempre concebimos que es la generadora del universo, ¿no? Entonces, también podríamos entrar a contemplar ese aspecto, ¿no? De nuestra realidad a partir de ahora, ¿no? A ver. Sí, sí. Mira, es válido lo que mencionas. Y aquí voy a meter otro tema más del subconsciente que ya lo están empezando a difundir por varios medios, todo. Eh, en el fondo, el subconsciente es Dios. Y hay un montón de estudios para atrás de textos sagrados antiguos, incluso en la Biblia, donde aparece en el Génesis, cuando viene el tema de la creación del hombre, hay un párrafo que dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, el hombre tiene todo el poder de Dios, pero eso está en el subconsciente. Entonces, mucho de lo que se está haciendo ahora, que se está empezando a tocar de generar cambios, generar que se produzcan efectos en distintos contextos, es porque el ser humano tiene ese poder. Si no lo tuviera, no podría, no funcionaría, pero lo tiene. Entonces, el mismo, eh, este, esta experiencia que mencionaba recién de conciencia global, que lo pueden buscar en internet y van a acceder a toda la información que hay ahí. Eh, ¿Cómo es posible que un evento que va a suceder en una zona, todo el entorno que está ahí cerca lo sepa una hora antes?
no son conscientes de eso que viene, pero ya sí alteró los medidores que son físicos. Entonces, hay una fuerza, hay una capacidad bastante más grande de lo que nosotros suponemos que está alojada en nuestro subconsciente. Ahora, esto es conocido ya no solamente ahora, sino que desde la antigüedad. Por ejemplo, está este cuadro famoso que está en la Capilla Sixtina, en uno de los techos ahí, que es el acto de la creación, donde se ve el dedo de Dios y está Adán, no lo toca, pero es donde le está transmitiendo toda la fuerza de él. Pero resulta que ya esa imagen la han desmenuzado y resulta que donde está Dios y de donde sale el, el dedo de Dios, toda esa imagen es el cerebro humano. De hecho, ya si buscan en internet Miguel Ángel y cerebro humano, aparece ya un montón de explicaciones y esto lo descubrieron unos médicos cuando empezaron a ver el cuadro y uno dice, "Oh, pero esto es el cerebro". Y es el cerebro tal cual como está descrito en las láminas de medicina, donde las piernas de los conductos que van a conectarse con distintas partes del organismo son lo que realmente hay. Y el dedo de Dios sale del lugar donde está la glándula pineal, que es donde se supone que está el poder creador de la mente. Entonces, imagina, eso hace varios siglos ya Miguel Ángel lo pintó, o sea, ese conocimiento ya lo tenían de bastante antes, y ahí está alojado el poder, ahí está el poder creador. Entonces, nosotros ahora, ¿qué pasa? En este momento la humanidad ha avanzado mucho en lo tecnológico, pero en temas espirituales se ha retrasado, y no es que se haya retrasado, ha negado mucho de lo que ya era conocido desde hace milenios, a tal punto que ahora uno encuentra hasta en libros de texto, de gestión comercial y todo, encuentra frases que fueron dichas hace 2000 años por tal personaje, tal dama, todo eso. O sea, el conocimiento se siempre estuvo, pero la humanidad se desconectó un rato, sobre todo de la revolución industrial para adelante se desconectó. Y ahora se está produciendo nuevamente el reencuentro y en ese contexto. Así que lo que mencionabas tú es totalmente acertado. Y de hecho, don Santiago, el fundador de CAF, él decía que nosotros somos co-creadores. O sea, tenemos Bueno, la capacidad de crear. bueno, eso Gracias. es un tema realmente que da para mucho. De hecho, vamos a tener otra, la segunda parte la próxima semana, así que lo dejamos ahí, Sí, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a, Moraima, sí, a cerrar, por favor, la claro, como no. sesión con el Humberto, permiso de todos. Sé que hay algunas preguntas que seguramente se quedan allí, pero bueno, tenemos la próxima semana para plantearlas, ¿no? Porque es un tema que da para mucho, como digo, ¿no? sí. Muchísimas gracias, Humberto, por tu participación dentro de este inicio de este módulo donde estamos hablando de un poco de quiénes somos. Y una de las actividades que podemos realizar durante la semana como ejercicio es estar muy al pendiente de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, porque eso constituye a un desenlace positivo o negativo en ese sentido. Y una cosa bien interesante que también me parece que podemos decir en este momento es dejar un poco los miedos que tenemos a nuestro alrededor con todo lo que está pasando en esos sentidos. Entonces, queridos amigos, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes la exposición con este tema tan interesante, ¿quién soy? En su primera parte tenemos una segunda parte y la información compartida en este taller se basa en los principios de las enseñanzas de CAF y en artículos científicos. Si alguna de las ideas resonó profundamente con cada uno de ustedes, les animamos a incorporarlas a su vida diaria y a seguir investigando un poco más en ese sentido. Quedan cordialmente invitados
para nuestra próxima conferencia el día jueves 13 de febrero a la misma hora, 7:30 hora de Perú, con este interesante tema en su segunda parte, ¿quién soy? Y si desean más información relacionado con nuestros talleres y cómo unirse a nosotros, pueden escribirnos por WhatsApp al 969-580-960 o enviarnos un correo a peru.caf@gmail.com. También les invitamos a seguir en nuestras redes sociales como CAF Perú en Facebook y en Instagram. Gracias por ser parte de este maravilloso espacio y nos vemos en el próximo jueves. Antes de irnos, por favor, permítame Oh, tomar la foto, a ver por si los favor. que están sin la cámara prendida, si gustan, pueden prenderla para tomarnos una foto, ¿sí? A ver. Muy bien. Bueno, muy bien, qué bueno. Qué Sí, bien, qué gusto. perfecto. Gracias, Diego. A todos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, a ver, Gracias. ahí va, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Y Gracias, bueno, gracias. estamos más Suerte. corazón. Gracias, Muchísimas gracias. Humberto. Gracias, Buenas Humberto. noches. Gracias a Gracias. todos. Abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias a asistir. todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Humberto. Chao, chao. Gracias. Gracias, Humberto. Chao, Humberto. Chao. Chao. Gracias. Suerte. Chao. Chao, chao. El mismo Chao. link para la próxima semana. El mismo link, sí. Sí, señor. Ya, Así es. gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Chao, chao. Gracias.